Hola, buenas tardes. El día de hoy mi compañera Kiara Estivalet y yo, Renata, su servidora, les vamos a presentar el tema de vesícula biliar e hígado. Vamos a comenzar para explicarles de manera detallada la anatomía de la vesícula biliar y de la vía biliar extrahepática, siguiendo el contenido del doctor Rogelio Castillo Luna. La vesícula biliar es un órgano relativamente pequeño, pero con una importancia fundamental en la digestión de las grasas y en varias patologías clínicas como la colitiasis, colicistitis y pancreatitis biliar. Para comprender su función y sus enfermedades, es esencial conocer su ubicación precisa, sus relaciones anatómicas y la disposición de los conductos biliares. Ubicación y relaciones anatómicas. La vesícula biliar se encuentra en la cara visceral del hígado, alojada en una depresión llamada fosa vesicular. Está situada específicamente entre el óvulo hepático derecho y el óvulo cuadrado. Esta posición determina muchas de sus relaciones anatómicas. En su relación superior, la vesícula está en contacto directo con el hígado. La superficie que se adhiere al hígado no está recubierta por serosa, sino por adventicia, debido a la fijación directa al parénquima hepático. Por delante, las relaciones dependen de la porción de la vesícula. El fondus, que es la parte más distal y redondeada, puede contactar directamente con la pared abdominal anterior, especialmente a nivel de la novena costilla derecha, en el borde lateral del músculo recto. Esta relación explica por qué en una colecistitis el dolor se percibe al presionar este punto, lo que corresponde al signo de Murphy. El cuerpo de la vesícula, por su parte, tiene por delante la superficie visceral del hígado, mientras que el cuello, ubicado medialmente, se relaciona con el epiplón menor e incluso puede contactar la primera porción del duodeno. Por detrás, la vesícula mantiene relaciones muy importantes. Detrás del fundus se encuentra el colon transverso o la flexura cólica derecha, dependiendo de la variación anatómica. Detrás del cuerpo se ubican la porción descendente del duodeno, la flexura cólica derecha y la parte proximal del colon transverso. Finalmente, detrás del cuello se encuentra el hilio hepático, por lo que en esta zona pasan estructuras críticas como el conducto hepático común, la arteria hepática derecha y la vena porta. Estas relaciones son esenciales en la cirugía porque explican la complejidad de una colicectomía y los riesgos de lesionar alguna de estas estructuras. En cuanto a la relación inferior, la vesícula descansa sobre la primera y segunda porción del duodeno, y en algunos casos sobre el colon transverso. Esto explica fenómenos como la formación de fístulas colecistoduodenales o el hilio biliar. Hablando de la anatomía macroscópica de la vesícula biliar es un saco músculo membranoso, cónico, que mide entre 7 y 10 centímetros de longitud y tiene una capacidad aproximada de 25 a 50 mililitros. Se divide anatómicamente en tres partes: el fondus, el cuerpo y el cuello o infundíbulo. El fondus es la parte más distal y la que suele sobresalir por debajo del borde inferior del hígado. El cuerpo es la porción intermedia, pegada íntimamente a la superficie visceral hepática. El cuello es la parte más estrecha y se continúa con el conducto cístico. En su cara interna forma una pequeña bolsa llamada bolsa de Hartmann, donde frecuentemente se impactan los cálculos. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre la vía biliar intrahepática. La bilis se forma en los hepatocitos y viaja inicialmente por los canalículos biliares. Estos canalículos drenan hacia conductillos y luego a los conductos interlobuliares, que posteriormente se unen para formar los conductos segmentarios. Estos, a su vez, convergen en dos grandes intrahepáticos: el conducto hepático derecho, que es más corto y vertical, y el conducto hepático izquierdo, que es más largo y horizontal. Ambos conductos se unen para formar el conducto hepático común, el cual mide alrededor de 3 centímetros antes de encontrarse con el conducto cístico. Y ahora hablaremos de la extrahepática. La vía biliar extrahepática inicia donde el conducto hepático común se une al conducto cístico para formar el conducto colédoco. El colédoco mide aproximadamente de 6 a 8 centímetros y tiene un diámetro menor a 7 milímetros. Se divide en tres porciones: la supraduodenal, la retroduodenal y la pancreática. Su relación estrecha con la cabeza del páncreas explica por qué un cálculo impactado puede producir pancreatitis biliar.
Sistema bacteriano y esfínter de Oddi. El colédoco y el conducto pancreático principal se unen en la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater, que desemboca en el duodeno a través de la papila mayor. Existen variaciones anatómicas importantes. En un porcentaje de individuos, los conductos desembocan por separado. En otros se unen tardíamente y en muchos se unen de manera proximal. La salida de bilis está regulada por el esfínter de Oddi, un anillo muscular que cuando está contraído impide el paso de bilis y redirige el flujo hacia la vesícula para almacenamiento. Y cuando se relaja, permite que la bilis drene al intestino. Ahora hablaremos acerca de la irrigación arterial. La arteria cística, rama de la arteria hepática derecha, es la principal fuente de irrigación para la vesícula biliar. Los ductos intrahepáticos reciben ramas directas de la arteria hepática. Los ductos cercanos al hilio hepático son irrigados por pequeñas arterias periductales que provienen de las arterias hepáticas derecha e izquierda. Existe además una importante red anastomótica entre la arteria hepática derecha, la arteria cística, la pancreatoduodenal y la gastroduodenal. El drenaje linfático. El drenaje linfático de la vesícula sigue tres rutas principales. Una hacia el ganglio cístico y luego a los ganglios celíacos, otra hacia los ganglios retropancreáticos y una tercera hacia los ganglios mesentéricos. Los ductos biliares superiores drenan hacia los ganglios hepáticos y celíacos, mientras que la porción inferior del ducto biliar drena hacia los ganglios celíacos, retropancreáticos y mesentéricos superiores. El triángulo de Callot es un espacio anatómico clave para la colecistectomía. Está delimitado por el conducto cístico, el conducto hepático común y la arteria cística. Este triángulo permite identificar la arteria cística de forma segura y evitar lesiones del árbol biliar. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre la función de la vesícula biliar. Su función principal es almacenar y concentrar la bilis producida por el hígado. En ayuno, el esfínter de Oddi permanece contraído y la bilis fluye hacia la vesícula. Cuando las grasas y proteínas llegan al intestino, se libera colecistoquinina, que provoca la contracción de la vesícula y la relajación del esfínter de Oddi, permitiendo la salida de bilis hacia el duodeno. Además, la vesícula produce entre 15 y 20 mililitros de moco al día. Conocer la anatomía y fisiología de la vesícula biliar es esencial tanto para la comprensión de sus patologías como para la ejecución segura de procedimientos quirúrgicos como la colecistectomía. Sus relaciones anatómicas estrechas con el hígado, el duodeno, el colon y el hilio hepático explican por qué las enfermedades biliares pueden tener manifestaciones clínicas diversas y potencialmente graves. Bueno, ahora que terminamos de entender muy bien cómo es que funciona nuestra vesícula biliar, vamos a hablarles sobre el hígado. Este es el órgano que trabaja más que un interno y que literal sostiene la homeostasis del cuerpo. El hígado es el órgano más sólido y más grande del cuerpo. Pesa entre kilo y medio y está justo debajo del diafragma y realiza más de 500 funciones vitales. Procesa nutrientes, detoxifica medicamentos y toxinas, produce bilis, fabrica proteínas como albúmina y factores de coagulación. Almacena vitaminas y regula el metabolismo. Y lo más impresionante es que tiene la capacidad de regenerarse. Ahora hablaremos de la ubicación y las relaciones anatómicas. El hígado está en el hipocondrio derecho, pero también ocupa parte del epigastrio y llega incluso al hipocondrio izquierdo. Está protegido por las costillas 7 a la 11. Superiormente se relaciona con el diafragma y pulmones. Inferiormente con el estómago, duodeno, colon transverso y vesícula biliar. Posteriormente con el riñón derecho, glándula suprarrenal y vena cava inferior. Anteriormente con la pared abdominal. Todas estas relaciones están marcadas como impresiones en su cara visceral. Peritoneo y área desnuda. Casi todo el hígado está envuelto por peritoneo visceral, excepto tres zonas importantes: la porta hepática, la fosa de la vesícula biliar y el área desnuda, que es una región de la cara posterior donde el hígado está en contacto directo con el diafragma. Esa zona es clínicamente relevante porque permite la difusión directa de infecciones o de tumores entre tórax y el abdomen. Caras del hígado. El hígado tiene dos grandes superficies, la cara diafragmática
y la cara visceral. Empezaremos con la diafragmática, ya que esta es lisa, convexa y está en un contacto con el diafragma. Está cubierta casi por completo por peritoneo, excepto en el área desnuda. Aquí se insertan los ligamentos coronario y triangulares. Ahora pasamos con la visceral. Ya que esta es irregular, tiene huellas o impresiones de los órganos vecinos. Ahí se encuentra la fosa de la vesícula biliar, la impresión renal, la suprarrenal, la duodenal, la cólica y la gástrica. También aquí está la porta hepática, que es la puerta de entrada y salida de vasos, nervios y conductos, y forma la imagen característica de la letra H, que nos ayuda a identificar los lóbulos caudado y cuadrado. Lóbulos anatómicos. El hígado se divide en 4 lóbulos: derecho, izquierdo, cuadrado y caudado. El derecho es el más grande, el izquierdo es el más delgado, el cuadrado está en la parte anterior inferior de la cara visceral y el caudado está posterior y superior. Esta división es anatómica, pero actualmente no se usa para cirugía ni para la comprensión funcional. Ahora hablaremos de un tema un poco más complejo, de los segmentos. La división moderna del hígado se basa en la irrigación y drenaje. Aquí entra la clasificación de Coinaud, que divide el hígado en 8 segmentos funcionales. El punto clave es la vena hepática media, que divide el hígado en hemihígado derecho e izquierdo funcional. Luego, la vena hepática derecha divide el hígado derecho en un sector anterior y otro posterior. La vena hepática izquierda divide el hemihígado izquierdo en un sector medial y otro lateral. Cada uno de estos sectores contiene segmentos. Son los 8 segmentos. El primero es el caudado y está atrás, independiente, porque recibe irrigación de ambos lados y drena directo a la vena cava. El segundo y el tercero están en la parte izquierda, el segundo arriba y el tercero abajo. El cuarto está justo al lado del ligamento falciforme. Se divide en cuarto A, superior, y cuarto B, inferior. En el lado derecho, el quinto está abajo y adelante. El sexto está abajo y atrás. El séptimo está arriba y atrás. Y el octavo está arriba y adelante. Cada segmento tiene su propia arteria, vena porta, drenaje venoso y conducto biliar. Por eso se pueden resecar de forma independiente en cirugía. Ligamentos del hígado. El hígado está suspendido por varios ligamentos peritoneales. El ligamento falciforme lo une a la pared abdominal anterior y contiene en su borde el ligamento redondo, que es el resto de la vena umbilical fetal. El ligamento venoso, en la cara posterior, es el vestigio del conducto venoso fetal, que conecta con la vena umbilical con la cava. El ligamento coronario fija el hígado al diafragma y forma los límites del área desnuda. Y los ligamentos triangulares, derecho e izquierdo, son las prolongaciones laterales del coronario. La porta hepática. Esta es la entrada y salida principal del hígado. Por aquí entra la tríada portal, que va ordenada de anterior a posterior. Primero el conducto hepático común, luego la arteria hepática propia y al fondo la vena porta hepática. También entran vasos linfáticos y plexos nerviosos. Recesos peritoneales. El hígado forma 2 recesos importantes: el subfrénico, entre el diafragma y la cara diafragmática del hígado, donde se puede alojar abscesos, y el apatorrenal o bolsa de Morrison, entre el hígado y el riñón derecho, que es el punto más declive del abdomen en un decúbito dorsal, donde se acumula líquido en ascitis, hemorragia o peritonitis. Hablando de la irrigación hepática, al hígado le llega sangre de 2 fuentes: la vena porta hepática, que trae el 75% del flujo total, rica en nutrientes, y la arteria hepática propia, que aporta el 25% del flujo, rica en oxígeno. La sangre sale por las venas hepáticas derecha, media e izquierda, que drenan directamente a la vena cava inferior. Funciones del hígado. El hígado metaboliza carbohidratos, lípidos y proteínas. Produce bilis, fabrica albúmina, colesterol y factores de coagulación. Almacena vitaminas como A, D, E, K y B12. También hierro
y glucógeno. Detoxifica fármacos, alcohol, hormona tiroidea, amonio y otras sustancias tóxicas. Tiene función inmunológica gracias a las células de Coffer, que eliminan bacterias y partículas del desecho. Las vías biliares. La bilis, producida en el hígado, viaja desde los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Se unen formando el conducto hepático común. Este se une al conducto cístico que viene de la vesícula y forman el colédoco, que desemboca en el duodeno, junto al conducto pancreático en la ampolla de Vater. Clínica relevante. El hígado está implicado en cirrosis, hepatitis, abscesos, colecistitis, obstrucción biliar, tumores hepáticos, metástasis, trauma abdominal y trasplantes parciales. Los cirujanos hepáticos usan la división segmentaria para resecar tumores sin dañar el resto del hígado. Para terminar con esto, quiero aclarar que el hígado no descansa. Cuando comes, te protege. Cuando sangras, te salva. Cuando intoxicas tu cuerpo, se sacrifica. Y si lo dañas, intenta regenerarse. No es solo una glándula, es un laboratorio y un órgano inmortal. Si el corazón late, si el cerebro piensa, si los pulmones respiran, es porque el hígado mantiene la sangre viva. Hay órganos que estudiamos y hay órganos que respetamos. Este se respeta. Gramos y se localiza en el hipocondrio derecho, en el epigastrio y parte del hipocondrio del lado izquierdo. Una característica que tiene el hígado es que le vamos a estudiar sobre todo dos caras, una cara superior o diafragmática y una cara inferior o visceral. Vamos a empezar a describir primero la cara diafragmática. Como podemos observar, el hígado, su cara diafragmática es ligeramente convexa. ¿Por qué ligeramente convexa? Porque el lado derecho es convexo y el lado izquierdo es ligeramente convexa pero más aplanada. Podemos observar aquí al ligamento falciforme. Es un repliegue del peritoneo que envuelve al ligamento redondo y este ligamento falciforme delimita anatómicamente el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo al hígado en su cara diafragmática o superior. Esta cara se adapta sobre todo a la cúpula diafragmática derecha haciéndola más elevada y la cúpula diafragmática izquierda es más baja. Podemos observar también otra característica importante, que el hígado está envuelto por una cápsula fibrosa que es la cápsula de Gleason. También observamos en esta configuración externa que el hígado se divide en tres porciones, en una porción anterior, en una porción media y en una porción posterior. En la porción posterior podemos identificar un sitio anatómico denominado el área desnuda del hígado. Te debo de acordar que cuando el ligamento falciforme llega, se bifurca para dar origen a los ligamentos coronarios. Estos ligamentos coronarios coronan al área desnuda del hígado y estos ligamentos coronarios terminan en la parte lateral para originar el ligamento triangular del lado derecho y el ligamento triangular del lado izquierdo. Este es el ligamento, que es el ligamento triangular, es el ligamento quirúrgico, es aquel ligamento que se incide para poder levantar al hígado. En esta zona, como vamos viendo, estamos observando la entrada de la vena cava inferior. Por aquí este es el surco de la vena cava inferior y vemos a la vena suprahepática del lado derecho, a la vena suprahepática media y a la vena suprahepática izquierda. Estas tres venas, la vena derecha, la vena media y la vena izquierda desembocan en la vena cava inferior cuando pasa por este surco. También podemos observar parte del lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado. Entonces, como podemos observar, la cara diafragmática le vamos a estudiar un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo delimitado por el ligamento falciforme. El ligamento falciforme se divide en dos: ligamento coronario derecho, ligamento coronario izquierdo, y los ligamentos coronarios van a los extremos para originar los ligamentos triangulares. En esta ocasión vamos a describir la configuración externa del hígado, pero por su cara visceral. Para ello, colocamos la cara visceral del hígado. Podemos observar que esta cara visceral posee 4 lóbulos: el lóbulo derecho, el lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado,
el lóbulo cuadrado y el lóbulo izquierdo. Para que no te pierdas, este es el borde anterior del hígado, este es el borde posterior, y aquí encontramos el área desnuda del hígado. Este es el extremo derecho del hígado, este es el extremo izquierdo del hígado. Las estructuras que llaman la atención de esta cara, en primer lugar, es el lóbulo del lado derecho. Este lóbulo del lado derecho se relaciona con la zona cólica, donde está en relación con el colon transverso, se relaciona con el riñón del lado derecho y con la glándula suprarrenal derecha. Otra estructura que vamos a encontrar aquí es este puente. Este puente que estamos viendo aquí se llama el puente del lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado. Otra característica que vamos a observar aquí es la vesícula biliar. Esta vesícula es, como su nombre lo dice, un saco de tipo muscular que va a alojar aproximadamente 50 mililitros de bilis. Esta bilis no se produce aquí, sino es la bilis que queda remanente durante una comida, sobre todo de tipo grasosa. Podemos observar que la vesícula biliar tiene un fondo, un cuerpo, una pelvisilla, un cuello que se continúa con el conducto cístico. Aquí podemos observar al conducto cístico. Este conducto cístico se une con el conducto hepático común y forman al colédoco. El colédoco es parte de las vías biliares extrahepática que desemboca en la segunda porción del duodeno, al unirse con el conducto pancreático principal para formar la ampolla hepatopancreática. Por arriba de este conducto cístico vamos a encontrar a la arteria cística. La arteria cística en su mayoría se forma de la arteria hepática derecha. Esta arteria cística es la que vasculariza a la vesícula biliar. Esta vesícula biliar se localiza dentro de la fosa cística. Otra estructura que vamos a encontrar en el hilo hepático, aparte del colédoco, aparte del conducto cístico, aparte de la arteria cística, es la vena porta. La vena porta es la estructura formada por tres venas, por la vena esplénica, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, que se unen por la cara posterior del páncreas y posteriormente van a viajar por el ligamento hepatoduodenal, el que transporta la tríada extrahepática. Detrás de la vena porta vamos a encontrar a la arteria hepática. Esta arteria hepática se llama arteria hepática propiamente dicha. Esta arteria hepática propiamente dicha es originada por la arteria hepática común, rama del tronco celíaco, arteria impar visceral de la aorta abdominal que se origina a la altura de T12. Por lo tanto, el ligamento que transporta a la tríada portal extrahepática se llama ligamento hepatoduodenal y termina en la porción del duodeno. Entonces, las estructuras que podemos identificar aquí es conducto cístico y colédoco, arteria cística, ganglios linfáticos, hepático, vena porta, arteria hepática propiamente dicha. En la cara visceral del hígado podemos observar al ligamento redondo. Este ligamento que estamos tocando es vestigio de la vena umbilical. Se origina de la placenta, entra por el ombligo, asciende por la cara interna de la pared anterior del abdomen y es envuelto por el ligamento falciforme. Es el ligamento que delimita a los lóbulos derecho e izquierdo de la cara superior del hígado. Este ligamento redondo se introduce en la fisura del ligamento redondo. Desafortunadamente, cuando hay un mecanismo de aceleración y desaceleración, puede incidir al hígado y ocasionar una ruptura del mismo. Otra característica importante que podemos ver es el lóbulo cuadrado. Este lóbulo cuadrado está delimitado en el lado derecho por la vesícula biliar y en el lado izquierdo por el ligamento redondo o ligamento teres. También podemos observar que delimita por el borde anterior del hígado y la parte posterior está delimitando con el hilo hepático. Otro lóbulo que nos llama la atención es el lóbulo de Spiegel. Este lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado se encuentra delimitado por delante por el hilo hepático, en la parte posterior por el borde posterior del hígado. Medialmente se encuentra delimitado sobre todo por el ligamento venoso. En la porción derecha está delimitado por la vena cava inferior. Aquí vemos el surco donde va a pasar la vena cava inferior. Y en la parte izquierda está delimitado por el ligamento venoso.
También podemos observar el lóbulo izquierdo del hígado en su cara inferior. Este lóbulo también recibe el nombre de zona gástrica, porque es la parte del hígado que está en relación con el fondo del estómago. Y observamos también el ligamento triangular del lado izquierdo. Entonces, las estructuras más importantes que encontramos en el hígado son el lóbulo derecho, el lóbulo cuadrado, el lóbulo de Spiegel, el hilo hepático, la vesícula biliar, el ligamento redondo, el ligamento venoso, el surco de la vena cava inferior y el lóbulo izquierdo del hígado en su fosa gástrica. De esta forma, médico, hemos concluido la identificación. La forma corresponde a la de la especie en cuestión, su peso se puede reflejar en la balanza, modificaciones de color, estado de los bordes, si ha habido alguna alteración que reseñar. Aparece ictericia. Bueno, aquí es cuando... Y una vez efectuada esa inspección externa, por la cara visceral, vamos a practicar cortes profundos en la piel, en el parénquima, sino en la esclerótica, que nos muestren porque el trayecto conjuntivo del ojo de la vasculatura y de las vías biliares. Por la bilirrubina. Relacionando hígado y vesícula, hay un fenómeno que vale de igual la pena manera que mencionar. se expresa El la signo modificación de función. color Si un paciente tiene ictericia y otras una características que pueden estar alteradas en la superficie, hay que hacerlo en la superficie de corte. Sino un Por lo tanto, tumor se dice de en cabeza de superficie páncreas y en superficie que de obstruye corte, la vía biliar si la visceral. alteración expresada es la misma Este es un o ejemplo diferente. perfecto de cómo la anatomía En cuanto a la se vesícula convierte en un biliar, diagnóstico clínico, pues, claramente. Esto la es vamos a abrir impresionante, longitudinalmente, ya que si lo sabemos, podemos llevar un diagnóstico claro para ver y podemos ayudar a el muchos estado pacientes con esto. de la bilis, la fluidez que presenta, Otro punto que posibles nos gustaría hablar alteraciones en es cuanto que a a pesar grosor de de ser el pared órgano que detoxifica y o metaboliza la presencia sustancias, eventual de parásitos en esta el hígado especie. ¿Sabes lo que es y dónde se encuentra? En este vídeo de Bioenciclopedia te contamos todo lo que necesitas saber sobre el hígado y sus funciones. Por eso, ¡Empezamos! la hepatitis puede avanzar sin dolor. ¿Qué es y dónde está? El hígado humano es un órgano de color marrón rojizo con múltiples funciones y de fisiología compleja. Se ubica en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, debajo del diafragma y por encima del estómago. Además, el hígado se encuentra protegido por las costillas. Y es hora de ponerse a prueba. ¿Cuánto pesa aproximadamente el hígado humano? A. 1,4 kilogramos el del hombre y 1,2 kilogramos el de la mujer. B. 1,9 kilogramos el del hombre y 1,7 kilogramos el de la mujer. O C. 2,3 kilogramos el del hombre y 2,1 kilogramos el de la mujer. Deja tu respuesta en comentarios y mantente atento al vídeo para descubrir si has acertado. Continuamos. Anatomía del hígado. La anatomía hepática consta de dos caras, una convexa diafragmática o anterosuperior y otra cóncava, visceral o postero-inferior. Además, la cara convexa se divide en el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Finalmente, el hígado está formado por 8 segmentos que se encuentran repartidos en 4 sectores. Estos sectores son el lateral derecho, el medial derecho, el lateral izquierdo y el medial izquierdo. Función del hígado. El hígado humano tiene varias funciones. Entre ellas se encuentran producir bilis para ayudar a descomponer las grasas y metabolizar los medicamentos. Además, tiene la capacidad de almacenar o liberar glucosa, produce algunas proteínas para el plasma sanguíneo y procesa la hemoglobina con el fin de usar su contenido de hierro. El hígado también puede producir colesterol y proteínas especiales que ayudan en el transporte de grasas por todo nuestro cuerpo, regula la coagulación sanguínea y convierte el amoníaco nocivo en urea. Finalmente, produce factores inmunitarios que ayudan a crear resistencia a las infecciones y eliminar las bacterias del torrente sanguíneo. Enfermedades del hígado humano. Cirrosis. La cirrosis se produce como resultado final de la degeneración, regeneración y cicatrización del parénquima del hígado. Un hígado cirrótico puede presentar diversas variaciones en color, tamaño y aspecto. En las enfermedades con obstrucción biliar, el hígado se observa más grande y presenta un color verdoso, mientras que en la cirrosis alcohólica avanzada, el tamaño es reducido con un color amarillento y de consistencia firme. 2.
Ictericia. La ictericia se produce debido a la acumulación de bilirrubina en la sangre y suele presentarse en recién nacidos. Y por último 3, otras enfermedades. El hígado puede sufrir enfermedades provocadas por algún virus, como serían la hepatitis A, B o C, enfermedades hereditarias como la hemocromatosis, anomalías en el sistema inmunitario y cáncer, el cual podría afectar tanto al hígado como a las vías. El hígado no solo hace bilis, sino que también nos mantiene vivos mientras nosotros mismos lo maltratamos.